Hablar un poco bastantito, un poco muchito. No, en realidad bastante poco, solamente que son muchas diapositivas. El hipotiroidismo en el embarazo. Bueno, un poco de epidemiología y generalidades. Y han identificado uno por cada 1000, 2000, por cada 1000 a 2000 partos. Este fue el dato que pude encontrar del doctor Leal, pero yo creo que en el Williams sale 2.5 por cada 1000 casos, por cada 1000 partos. También es la segunda endocrinopatía más frecuente después de la diabetes mellitus. Y pues, la etiología principal va a ser la tiroiditis de Hashimoto y luego seguido por la iatrogénica, sea pacientes de que las tuvieron que quitar por algún cáncer o por radiación o ablación por radiación. El, por otro lado, el hipotiroidismo subclínico es el más común con 23 por cada 1000 casos. Bueno, para nosotros tampoco sesgarnos un poco en cuanto al diagnóstico y decir, a nivel de TSH alto ya tiene que ser, o T3 disminuida, entonces ya también. Sino que vamos a tener muchos fármacos o sustancias que van a alterar el metabolismo tiroideo, sea por la conversión de T3, de T4 a T3, o por disminuyendo la absorción de levotiroxina a nivel intestinal, sea como en pacientes que ya sabemos de que son hipotiroideas y están en tratamiento y eh, se, eh, se les va a disminuir la absorción, como tenemos aquí el propiltiuracilo, el metimazol, que van a ser, ¿alguien se acuerda de qué grupo son estos dos primeros? Y no. Del grupo de las tibamidas. Ok. El yodo, y uno va a pensar que, ¿por qué el yodo? Si más bien el yodo es el que tiene todo este efecto del, ¿cómo es? Del metabolismo de la tiroides, es por el efecto de Wolff-Chaikoff, que si alguien se acuerda en fisiopatología, bueno, yo me acuerdo de fisipato, que es una saturación de la etapa de organificación de la hormona tiroidea. Y eso va a hacer de que se le mete tanto yodo al sistema que, como les dije, se satura y deja de funcionar el sistema. Es El, casi como un feedback negativo, ¿verdad? Casi, sí, casi, aunque no es hormonal, pero él tiene tanto que es, dice, no, ya no necesitamos más, ¿verdad? es exactamente eso. Tiene un leve efecto rebote que en el momento en que ya van bajando los niveles de yodo al punto en el que ya lo puedo volver a utilizar o que el sistema se reinicie, tiene un efecto rebote que lo que va a hacer es de que más bien va a empezar a tirar un montón de hormona tiroidea. Y el otro También, efecto, y algunos bueno, también, también está el otro efecto, que es el ajá, de... Ajá, dale, 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 usted ya lo... no, sí, y eso iba a preguntar que si se acuerdan el otro efecto. No, ahorita no me acuerdo el nombre, pero de hecho lo iba a buscar, pero no me acordaba. Pero sí, es que hay pacientes que tienen deficiencia de yodo, se les da yodo y hacen un hipertiroidismo. Ajá, Lo contrario, más bien. efecto de Jod Basedow. Se me había ido el nombre, man. Sí. Pero, Entonces, eso no le sale en Step One, ¿verdad? sí, sí sale. Sí, sí, seguro sí. Sí sale, lo que pasa es que como hay que estudiarlo, ¿verdad? Mm. Bueno, también el litio, que ya sabemos de que creo que o sea, interfiere en el paso de T4 a T3, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, amiodarona. Algunos de estos tienen que ver con la unión de la hormona tiroidea a proteínas. Y amiodarona es porque tiene un grupo de yodo, me parece, Ajá. en la composición química, entonces es lo mismo, o sea, que es darle yodo, ¿verdad?
Y como les había mencionado antes, algunas sustancias de que van a disminuir la absorción de la levotiroxina exógena que le vamos a estar dando a la paciente, como hidróxido de aluminio, que es antiácido, que se le da a todo el mundo, colestiramina, sulfato de hierro, calcio, vitaminas, soya, sucralfato que creo que es para acidez, reflujo, se trata para el Sí, reflujo. se usa para sí, se usa para úlcera gástrica, si no me equivoco. Es como No sé una, cómo. sí, es el sucralfato, a diferencia de los otros fármacos, en realidad el sucralfato es como una gelatina, que lo que hace es que Ujú. se adhiere, especialmente cuando hay úlcera y la tapa, entonces le permite que se pueda regenerar, pero tiene ciertos grupos de yodo y además por ser una gelatina evita que se absorba también el yodo, porque no se absorbe nada, es como taparlo, ¿verdad? Ujú. Aquí subrayé sulfato de hierro porque de pura casualidad es un medicamento que le podemos dar a las embarazadas que tienen anemia durante el embarazo o que tienen cualquier tipo de anemia, no necesariamente en el embarazo, entonces y pueden presentar signos de hipotiroidismo. Leyendo un poco en el libro, de hecho, mencionaba que usted tiene que, digamos, se dice que la absorción es mejor en la mañana de levotiroxina, que ahorita seguro usted va a hablar del tratamiento. Entonces, que se Sí, tiene que dar levotiroxina en la mañana y se tiene que esperar 2 horas mínimo, lo mejor son 4, para darle el hierro, porque si no, eso es lo que usted está diciendo, De que hecho, interrumpe. eso es muy importante porque, digamos, siempre yo me acuerdo en las consultas de endocrino que lo primero que le preguntan es cómo se está tomando la levotiroxina ujú. cuando tenía los valores alterados, porque pasa muchas veces que los pacientes no saben la manera correcta de tomarse el medicamento y al final de cuentas les termina siendo peor porque no tiene el efecto adecuado. Entonces es importante eso. Yo no sabía el tiempo después para administrárselo, pero sí, está bueno saberlo. Sí, sí, porque como es un medicamento que se le da tanto a las mujeres embarazadas, es como para tenerlo ahí, que en algún momento le tenga uno un chispazo. Y hablando más, ya para tener el cuadro clínico del hipotiroidismo en la embarazada, el diagnóstico clínico, así como tal, típico que vamos a ver en el resto de la población comparado con la mujer embarazada, va a ser sumamente difícil por el efecto ese de la unión alfa, de la subunidad alfa de la gonadotropina coriónica, que este va a tener el efecto sobre la hormona del crecimiento y TSH y falta una, pero no me acuerdo ahorita. Y esto va a estimular la tiroides. Los melanocitos, por eso hay que Ese, estudiar derma, ¡no, hombre! MSH. Alguien que edite eso el video, gracias. Y Reinicie, entonces, reinicie ya. ¿cómo? Reinicie la presentación, Jorge la cagó. Sí, nada que hacer. Entonces, por eso el diagnóstico clínico en estos casos es muy difícil. Como ya sabemos, la mejor prueba de laboratorio es la TSH, pero la fracción libre de T4 y anticuerpos nos pueden guiar, no necesariamente darnos un diagnóstico propio como tal, aunque los anticuerpos tienen su maña. Como ya he dicho, un nivel bajo de T4 libre más una TSH elevada nos hacen el diagnóstico ya de hipotiroidismo. Otros exámenes de laboratorio podemos tener una anemia normonormo o macrocítica normocrómica. Esto puede ser la disminución de la hematopoiesis, disminución de vitamina B12, ácido fólico y hierro, porque igual nosotros vamos a estar dándole eso a la embarazada, entonces también es muy difícil el diagnóstico. También podemos tener elevación de la CPK y de los lípidos. Y como ya sabemos, como en la población, como en el resto de la población, es muy típico en mujeres diabéticas tipo 1. Entonces, más adelante les voy bueno, de hecho decía de que, luego lo vuelvo a mencionar, de que mujeres con hallazgos de dislipidemias en sangre o una depresión de inicio súbito, se tiene que tamizar por hipotiroidismo. No necesariamente el embarazado, es en cualquier momento. Síntomas, también repasando un poco de todo, aumento moderado de peso,
eso de que llega a veces la paciente, o los pacientes llegan y dicen, es que yo soy gordo porque soy hipotiroideo, ¿no? Es porque usted hace mucho de esto y no, y no se mueve, weón. Fatiga, somnolencia, letargo, disminución en la capacidad para ejercitarse, que siempre están cansados, se sienten cansados. Depresión, esto lo vuelvo a desarrollar por lo que le decía, un inicio súbito de un cuadro depresivo. Hay que también saberlos por hipotiroidismo. Intolerancia al frío, que es muy poco común en el embarazo. Y signos, decía un habla como vago, como que arrastrado, y también movimientos lentos. Piel seca, pálida o amarillenta, eso seca, que se ve toda blanca y se descama con mucha facilidad. Cabello delgado y poco. Ronquera, bradicardia, que aunque ya sabemos de que el gasto cardíaco aumenta, entonces también es poco usual. Mixedema, ¿alguno sabe cuál es una tríada clásica del mixedema en cualquier paciente? A mí me gustó. El edema duro, que no se hunde. Sí. No me acuerdo qué más. Es el edema, una disminución de la temperatura por debajo de 36 grados, creo, y disminución de la capacidad, o sea, una disminución de la conciencia del paciente, puede llegar letárgico o soporoso, entonces ya tenemos que ir por ahí dándonos cuenta. Y Es también como que no se el opuesto de la tirotoxicosis, ¿verdad? a eso iba exactamente, que también Okay. que no se confunda con lo que era el mixedema pretial del hipertiroidismo, ¿verdad? Porque a veces uno dice mixedema como tal y la gente piensa en el otro. A mí me estaba pasando, Tener en cuenta. usted dijo mixedema, yo empecé a pensar proptosis y yo, pero no, eso es el otro. Mixedema solo es de hipotiroidismo, mixedema pretial es de hipertiroidismo. Y el mixedema como tal es eso, ¿verdad? O sea, que está duro, puede haber alteración, y luego está el coma mixedematoso, que es realmente lo opuesto de la tirotoxicosis, ¿verdad? Los invito un toquecito y los invito porque yo no encontré la fisiopatología detrás del mixedema, porque la definición de mixedema significa infiltración edematosa de las mucosas. Entonces ya ahí quedé perdido. Yo no sé cómo una mucosa se puede yo infiltrar. lo vi en algún lado, yo se los busco y se los envío en algún lado que yo lo estaba leyendo hace poco, porque en realidad la palabra mixedema en realidad no tiene nada que ver con tiroides, es una cuestión de algo que ellos pensaban en la Edad Media, porque el mixedema viene de acumulación de gelatina. Y entonces, y ahí luego, pero luego lo voy a buscar, a ver, voy a tratar de recordarme dónde fue que lo leí, venía la parte histórica de por qué mixedema y cuál era realmente la fisiopatología. Lo voy a buscar y se los mando. Puede que sea el Goodman. No, el Goodman hace mucha referencia a sí, era en Pharma. Yo lo voy a buscar y se los mando. Okay. Creo que yo también lo leí, pero no me acuerdo bien. Sí, en el Goodman y Hillman en la parte casualmente de tiroides, de hormonas tiroideas. Entonces lo voy a buscar y se los mando, listo. Sí, porque busqué en línea y me puse a leer el port y tampoco, no sale nada. No, ahí está, yo lo busco y se los mando, sí. Sí, bueno, la etiología era como mixus, que significa mucosa y edema, eso. Y es como gelatina, una cuestión, ahí se explicaba también la palabra mixoso como tal, pero más que eso significa gelatina. Bueno, siguiendo, vamos a tener también hiporreflexia, relajación prolongada de los reflejos, si es que tiene algún reflejo. Es que eso de la relajación prolongada de los reflejos es bastante interesante porque es que digamos, la reabsorción de calcio dentro de los retículos endoplasmáticos es más lenta, las bombas funcionan más lento. Entonces, usted le hace el reflejo y como el calcio se mete más lento, se mantiene la contracción. La contracción se mantiene por más rato. Sí, porque dura más metiendo el calcio otra vez. Entonces, eso solo demuestra cómo el hipotiroidismo lentea literalmente todo, hasta las bombas todo. Vacilón.
como me decía David en el chat, de que estas charlas son puros fun facts. Bueno, también van a ser más predispuestas o predispuestos a tener síndrome de túnel carpal, y también podemos encontrar un bocio difuso nodular. Siguiendo un poco más, bueno, hablando de hipotiroidismo en el embarazo como tal, han habido estudios de que señalan un aumento de un twofold, o sea, de 2 veces más en la tasa de aborto espontáneo en mujeres con concentraciones elevadas de anticuerpos tiroideos. Esto incluso si es que son eutiroideas. Estos anticuerpos, que es el antiperoxidasa, antimicrosomales y antitiroglobulina, pueden cruzar la barrera placentaria y causar hipotiroidismo neonatal, que si no se trata puede conducir a graves deficiencias cognitivas, que es como el cretinismo que ya conocemos. Pero esto se los voy a hablar un poco más al final. Y en lo que decía Leal, de que en poblaciones que hay bocio por deficiencia de yodo endémico, creo que se llamaba, eh, que ya se ve que toda la población es como un poquillo, con un IQ más bajo. Más lenta. Sí, más lenta, entonces Y ahora salen entendí porque mi mamá siempre me ha dicho que ella fue hipotiroidea durante el embarazo mío. que por eso ella no tomaba sal en el embarazo. No, que ahora entiendo el porqué de mi vida. Dice mi Ah, mamá que ella sí, sufrió de hipotiroidismo durante el embarazo. eso explica todo. Ahora lo entiendo todo. Salió lento, salió lento. Yo siempre he visto que Jorge habla como lento, mae, como que es muy relajado. Gracias, gracias. Habla más que uno y todo. Eh, bueno, ya para tener indicaciones para realizar pruebas tiroideas de tamizaje en el embarazo, este cuadro se lo robé a la presentación de Leal, que nos dice que mujeres embarazadas con historia familiar de enfermedades autoinmunes, tiroideas, que tenga presencia óseo, de que haya historia de que hayan recibido radiación en el cuello, historia de tratamiento anterior por hipertiroidismo, entonces la van a estar dando PTU o Metimazol. metimazol. Es que se me confunde con el otro, con la INE, creo que es. Historia de disfunción tiroidea posparto, que ya haya tenido una disfunción en un embarazo pasado. Historia de un hijo con enfermedad tiroidea, que sea diabetes tipo 1, que haya tenido historia de infertilidad. Y obviamente si ya llegó al embarazo, entonces ya no es infértil. Resultados adversos en el embarazo, así salía en el cuadro de Leal, pero en realidad yo no sé como qué diría. Aborto. Si no Aborto me que haya equivoco, tenido antes ajá, aborto. estos pacientes tienen abortos de recurrencias, tienen desprendimiento de placenta, tienen un montón de complicaciones sobreagregadas en el Como, embarazo. Exacto. las complicaciones normales que... Y las complicaciones normales, pero que se les presentan, entonces como sí, Ajá. tener... Y aborto mucho, o sea, una paciente con Ujú. abortos a repetición siempre hay que sospechar mucho, ¿verdad? Ahorita lo mencioné como las complicaciones, pero es que no voy a llegar y decir, sí, esto necesariamente es esto. Yo no sé cuáles resultados adversos No, específicamente. exacto. Sobre todo aborto es muy importante, o sea, pacientes con aborto a repetición siempre, pues habría que es, y ahí vas a decir de lipedemias, y les faltó uno, pero como a ustedes no les interesa dermatología, no se los voy a decir. Exactamente, a nadie le importa, sí. Ok, entonces no se los digo, ¿verdad? Piel seca. Qué piel Esclerodermia, seca. no, ahora sí va a ser. Ok. A ver, fun facts, ¿quieren quedarse con la duda? Más de lo que ustedes imaginan. No, dígalo, compártelo. ¿Cuál enfermedad hay que siempre hay que tamizar tiroides? A ver, jóvenes, todos los que están ahí, ¿qué enfermedad dermatológica Ah, siempre? Porque más de un vitiligo, 50 hasta un 70% tienen ese problema. vitiligo. Vitiligo, sí señor.
Pues siempre ese también factor de riesgo, ¿verdad? Entonces siempre tamizar, ¿verdad? Las pacientes con vitiligo siempre hay que tamizar los tiroides. Está bueno saber eso. Listo, gracias. Si quieres lo agrego a la presentación y lo edito y ya, y queda ahí. Ahora sí, lo que les decía, que para no adelantarme un paso adelante, el hipotiroidismo en el embarazo nos va a dar un mayor riesgo de preeclampsia, desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento intrauterino del feto, nacimiento prematuro, muerte fetal intrauterina, y se ha demostrado de que la hipertensión tiene un peor manejo. Entonces, hipotiroidismo, hipertensión y de lo que Andrés hablaba antes, diabetes mellitus, entonces va a ser casi que una triada súper mala para la madre. Y Una profesora que yo tenía le llamaba los 3 jinetes del apocalipsis. Que siempre vienen juntos jodiendo todo, ¿verdad? La triada esa, ¿verdad? ahora hablando ya no tanto el hipotiroidismo en el embarazo, sino el embarazo en el hipotiroidismo. Aunque se requieren, o sea, aunque vamos a tener aumentos de los requerimientos de la hormona tiroidea, sea por la hemodilución, porque tiene, o sea, hemodilución va a usar más yodo y demás. Entonces, vamos a tener que medir las concentraciones de TSH por cada trimestre. Ahora luego también vuelvo a hablar como más específicamente cada cuánto medirlo. Pero va a ser más que todo cada 4 semanas si se consideran necesarios los cambios en las dosis. Bueno, y lo que les decía al inicio, o sea, el simple hecho de que la mujer embarazada haya llegado al embarazo siendo hipotiroidea significa de que sus niveles de tiroxina fueron necesarios, o sea, fueron suficientes para llegar para embarazarla, pero como va a tener una mayor necesidad de hormona tiroidea, entonces tenemos que subírselo para que no, para tener un embarazo viable y que no termine en un aborto espontáneo. Niveles, no, aquí me equivoqué, creo, tiene que decir los niveles disminuidos de tiroxina, se cree que es por un aumento de la globulina, de la Tyrosine binding globulin. De la transportadora, la globulina transportadora de las hormonas sí, estas. sí, de tiroxina, que se aumenta por un aumento de los estrógenos que va a estimular el hígado, entonces va Y a viene un feedback negativo y todo eso, exactamente. Ya hablando un poco más de tratamiento, y es fundamental llevar a las mujeres embarazadas a un estado de tiroideo durante todo el embarazo e incluso antes de la concepción. Entonces, parte de esto viene como que estábamos con Mora, de que nos decía que, o sea, ¿cómo es? La consulta en infertilidad también se ocupa un poco de eso, de que si usted sabe de que quiere quedar embarazada, todo eso, entonces tenemos que tenerla un poquito hipertiroidea incluso antes de que llegue. Dice, ¿cómo me va a ir en el embarazo? Lo que decía ahí, ¿verdad? Si llega bien, le va a ir bien, ¿verdad? Si llega mal o al comienzo va a estar mal. Entonces la idea es que esté bien desde antes. No, y no solo bien, sino que incluso más que bien. Lo que decía David, las mujeres que sufren náusea y vómito deben de tomar la levotiroxina en la mañana durante el transcurso del día hasta que mejoren los síntomas. Pero no sé si se acuerdan, o sea, ¿por qué señalé eso en negritas? Náusea y vómito está relacionado ¿a qué? La hipermesis. La gonadotropina, el aumento de la gonadotropina que es cíclico. Ajá. Entonces, si tengo un aumento de la gonadotropina, entonces también voy a tener el aumento de la subunidad alfa, entonces, o sea,
muy raro. Y es cíclico, por eso es que hay que evitarlo en ese caso, no dárselo en las mañanas, porque ellas normalmente tienen más tendencia a vomitar en las mañanas, porque es cuando se aumenta. Pero a lo mismo, o sea, si va a tener estos síntomas, significa de que su hormona, la hormona tiroidea va a estar disparada por los cielos. Entonces es un buen inicio, pero a la misma vez, no sé, es raro. Es complicado. Es complicado, es vacilón. Y lo que les decía antes, revisar las concentraciones de TSH cada 4 semanas, o sea, cada mes, creo que es durante la primera mitad del embarazo, tratando de tenerlas en el extremo inferior del rango normal. Creo que el rango normal es hasta 5. Entonces, Agregar lo que estaba diciendo, de que van a tener náuseas y vómitos. Y sí, tienen razón, va a ser porque se va a elevar la gonadotropina coriónica humana. Pero si lo piensa, la causa más común de esto es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, usted puede elevar lo que quiera la HCG y todas estas cosas, y que la tiroides es lo que está mal. Entonces, puede que no. sí, Entonces, va a tener náuseas y vómitos, pero no me está haciendo. No me está pero haciendo no Ahí, está haciendo ahí nada. el secreto y la sugerencia de por qué lo que hay que tener cuidado es porque acuérdense que es un medicamento que se necesita tener concentraciones muy fijas. Y entonces el problema que estamos teniendo es que le damos el medicamento que normalmente se da en la mañana, antes de que coma, ¡prum! Y está vomitando. Entonces hay que tener cuidado en eso. Más bien, si esta paciente está vomitando en la mañana, ahí sí hay que tratar de dárselo después para que no lo vomite, ¿verdad? Y lo pueda absorber por ahí va la cosa, ¿verdad? También hay que tener en Sí, cuenta los que anticonceptivos. las pastillas como tal, las dosis que tienen las pastillas, porque a veces es una pastilla súper pequeñita que cómo hacer uno para partirla. Entonces, también Sí, hay que sí. ver hay que tener en cuenta las dosis y porque es que a veces va de 50 y 25 y una de 100. Entonces le subo 25, pero él necesita un poquito menos. ¿Cómo voy a hacer para...? Entonces también hay Sí, que por jugar eso con lo eso. ideal, yo con la gente que a veces manejamos con esto, ¿verdad? Si le dan 50, entonces es mejor a veces comprarles. El problema es que a veces ya toman muchas pastillas, pero a veces para esta, en 25 a 25 es más fácil, porque viene en presentación de 25. Pero sí es complicado en el sentido que muchos de los que toman esto ya están tomando un montón de otras pastillas, entonces también se les enreda. Y que este sí es un medicamento, se le pasó la de la presión, bueno, está bien. Se le No, pasó esta sí puede, dice hasta 24 horas en realidad, pero sí es complejo. Hay que tener mucho cuidado, de las que no pueden faltar. A ver, ¿usted Hay iba a decir algo? medicamentos como algunos anticonceptivos orales que traen en las instrucciones el que está contraindicado la regurgitación o el vómito durante 6-8 horas, pero también es por está vomitando el medicamento también. Ok. Y luego, después de que pasa la primera mitad del embarazo, entonces ya ahora sí cada 8 semanas o cada 2 meses. Mm. Eso es lo que hablábamos de... Ese sería en un escenario normal en el que no tengan náuseas o vómitos. Que eso de que tiene que tomarse la pastilla a primera hora de la mañana con un vaso grande de agua y luego esperar 30 minutos para ya tener el desayuno, la primera comida del día. Ahora sí, ¿qué les damos? La famosa levotirox o levotiroxina. Vamos a empezar para las mujeres embarazadas con 2 microgramos por kilogramo de peso real. En la literatura estadounidense dice 1.5 microgramos por libra, lo que si lo traducimos a nuestro sistema de peso serían 3 microgramos por kilogramo, incluso un poco más porque si nos acordamos, 1 kilogramo son 2.2 libras, entonces hay que agregarle por ese 0.2 también a la mate, entonces queda a su criterio en realidad, si usted lo quiere usar 2 o 3, entonces la literatura lo respalda a uno, Como todo en endocrino, al final de cuentas, lo que necesite para que ¿sí? mantenga el nivel normal y uno va a ir titulándolo hasta... Eso, hay prueba y error, ¿verdad? Exacto. Uno, o sea, puede empezar como ese rate un poquito más alto y lo va ajustando según la cosa, ¿verdad? Aquí unas pequeñas indicaciones solamente para los niveles de TSH, que si está entre 4 y 10, entonces agregue de 25 a 50 microgramos al día.
Y si es que vamos a tener niveles de TSH mayores de 10 pero menores a 20, entonces aumente 75 a 100 unidades por microgramos por día. Eso, a lo mismo, di prueba y error. Si es 25, nadie sabe. Si es 100, tampoco nadie sabe. Solamente di, usted verá ahí. Y me imagino que se mantiene así hasta que se vuelva a repetir otra vez el siguiente examen. Sí, lo que hemos hablado, que en la primera mitad cada mes y en la segunda mitad cada 2 meses. Ok. Sí, y también el punto de todo esto, de que si 25 a 50, 75 a 100 es ir aumentando, es la misma mate, aumentar 25 a 50 microgramos hasta tener ya los niveles normales de TSH. Aquí un poco lo que recibimos de nuestro doctor, Es estudios científicos. de que tenemos que tratar a estas mujeres, a esas mujeres embarazadas 9 veces a la semana, sin interrupciones, sin pausas. Lo que significa eso es de que tenemos que hacerle el esquema de ellas para que en vez de tomar los 7 días a la semana, hacerles como un esquema de 9 veces a la semana. Es eso, que los 2 días extra que tenemos, tratar de intercalárselo cada 3 días o cada 4 días. Un médico, y yo no sé si está bien, yo me acuerdo que nos decía que se le daba, era una pastilla, una dosis extra sábado y domingo. Sí, todo esto está bien porque digamos, no, aunque nosotros les demos la levotiroxina, como sabemos, el verdadero efecto especial de la hormona tiroidea se va a dar como alrededor de los 15 días cuando ya haya una conversión hacia T3 a nivel sistémico. Sí tiene un leve efecto biológico inmediato, pero en realidad el verdadero efecto es a partir ya de los 15 días. Es el chamaco. Ese es alguien que yo conozco, ya me di cuenta, entonces tiene problemas de tiroides. ¿Quién será? A ver. No sé, pero hay alguien que de repente amanece de un humor que es como para tomarle una foto así. Está exponiendo. Yo creo que sí, podría ser que sí. Ya saben mi secreto también. Tiroides. Nací cretino y la arma. Hablando un poco más, bueno, esto lo saqué del Williams, que hablaba de que incluso un aumento en los requerimientos de tiroxina se pueden ver inclusive antes o sea, tan temprano en el embarazo como de las 5 semanas. Esto se traduce que tenemos una cama de 5 semanas desde que se da la concepción hasta que la señora viene a nuestro servicio y nosotros le decimos, sí, está embarazada y tenemos que aumentarle la dosis de levotiroxina para ver de que esté bien, con niveles bien. Casos especiales con pacientes de que tuvieron tiroidectomías quirúrgicas o la ablación con yodo radioactivo, estas pacientes no van a tener una buena reserva tiroidea. Entonces, ocupamos incluso anticipar el embarazo, específicamente en estas pacientes. Como lo que ya habíamos dicho, tenerlas, bueno, aquí dice un aumento del 25% de la dosis normal, para que esté un poquito hipertiroidea antes de que llegue a la concepción. Eh, bueno, un estudio que también salía en el Williams, salía de que un incremento de no el 25%, sino un 29 o un 43% en la dosis semanal nos iba a dar unos niveles de TSH menores de 5 en el primer trimestre. Este era más o menos el nivel de TSH que desearíamos.
el óptimo. Hay varios estudios en cuanto a la tasa de complicaciones perinatales, pero unos estudios dicen de que inclusive una mujer con hipotiroidismo clínico que esté bien tratada va a tener complicaciones perinatales, y hay otra que más bien dice de que no hay complicaciones perinatales. Pero el consenso universal que se maneja entre especialistas trata mejor que nada, y más bien se dice que no hay complicaciones, que en realidad no se ven las complicaciones en los embarazos. Ese es Jorge, pero bueno. ¿Ah, vio eso? Bueno, está bien. Luego preguntan que quién es el que tiene problemas de tiroides, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el embarazo, llegó a las 40 semanas, nació, ¿y ahora qué? Bueno, como habíamos visto, mujeres con los anticuerpos bloqueadores de los receptores de TSH y antiperoxidasa y el tercero que no salía, bueno, estos dos atraviesan la placenta y pueden llegar al bebé y pueden llegar al bebé. Y esto lo podemos inclusive ver de que circulan en el sistema del bebé incluso hasta los 6 meses de vida. Pero incluso y a pesar de esto, estos anticuerpos tienen poco o nulo efecto en el funcionamiento fetal. Y en realidad los casos reales con hipotiroidismo fetal en mujeres con tiroiditis de Hashimoto es uno en cada 180.000 casos. Haciendo la mate bien, uno en cada 180.000 por 1.000 a 2.000, que son los niveles de, pues, o sea, La sí, incidencia de hipertiroidismo. la incidencia, sí. O sea, haciendo la Ok. mate es uno entre cada 180 a 360 millones de embarazos llevados a término. Entonces, en realidad es mínimo, pero igual, de tenerlo en cuenta. Aquí, ruidito, aquí bello. Y en resumen, hablando también de un poco de la clase leal, ¿a quiénes vamos a tratar? Paciente asintomática con TSH mayor de 10 o que tenga o que sea asintomática con TSH entre 4 y 10. Y a quien no, obviamente va a ser a la que no tenga síntomas y que tenga la TSH entre 4 y 10. Y ya, con eso termino, muchachones. Espero que hayan disfrutado.